es motivo de gran alegría el que podamos reunirnos en esta mañana para tratar uno de los tantos temas en las tantas áreas que pueden y deben ser fortalecidas las uniones matrimoniales. Gracias a Dios debemos dar por la Sociedad de Matrimonios que organizó este espacio. Gracias también doy por todos ustedes que han asistido a este llamado. Y gracias primeramente también a nuestro buen Dios. Tengo el gran privilegio de estar casado con una bella mujer hace ya 16 años. Y a lo largo de este tiempo puedo asegurar que hemos pasado muchos momentos felices, pero también muchos momentos de dolores, de equivocaciones, de desaciertos, de pecados. Y estoy seguro que al afirmar esto solo me estoy uniendo a ustedes, a la vida de ustedes. Porque ustedes, igual que yo, han pasado por todas estas cosas. Todos hemos vivido la misma historia. Algunos quizás simplemente al inicio de este viaje tan maravilloso que se llama matrimonio, pero otros quizás ya llevando unas millas por delante, también siguen tropezando con los mismos conflictos. Así que por eso debemos reconocer una vez más cuán bueno es Dios al permitirnos estar en estos espacios para ser edificados por su palabra, fortalecidos por su palabra en la maravillosa unión matrimonial. Y esto quiere decir, mis hermanos, que aunque nuestra experiencia puede servir para algo en cuanto a los consejos que podemos dar, la razón que nos tiene en este lugar no es escuchar experiencias privadas, experiencias particulares. La razón por la cual vamos a estar aquí reunidos a lo largo de esta charla en la mañana es para escuchar la palabra de Dios. Es para que ella nos guíe en todos los temas que tenemos por delante. Como lo veremos más adelante, es muy bueno contar con matrimonios que nos puedan apoyar en las distintas luchas que vamos a tener, pero lo importante es ser guiado en forma primaria por la Escritura. Por ello quiero entonces presentar un texto bíblico que muy bien puede ser el texto base para toda esta charla, y es Proverbios capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 8. El proverbista dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor añada bendición a su palabra. Deseo, antes de seguir adelante en el desarrollo del material, que podamos nosotros establecer algunos objetivos claros para lo que vamos a desarrollar hoy. Unos objetivos claros a desarrollar en esta conferencia. Yo creo que si no tenemos unas metas claras, cualquier camino que tomemos en definitiva es bueno, porque no sabemos hacia dónde vamos. Pero si tenemos una meta clara, hacia allá nos vamos a dirigir. Así que quiero proponerles 6 objetivos a desarrollar a lo largo de esta conferencia. Estos 6 objetivos serían, entonces, el primero: capacitar en el reconocimiento bíblico de los conflictos en el matrimonio. Ese será el primer objetivo que vamos a tener por delante. El segundo será exaltar la supremacía de la palabra en todo tocante a la vida matrimonial. Vamos a reconocer que al final de todo la Escritura es lo más importante. Número 3, vamos a incentivar a los presentes a reprimir los deseos que sean contrarios a la voluntad divina para estar en este sagrado vínculo como es el matrimonio. Lo cuarto que procuraremos es establecer un sistema de alertas tempranas para evitar futuros conflictos. Espero que el Señor nos ayude en eso. Porque hasta ahora quizás hemos tropezado mucho, pero si la luz de la palabra de Dios llega a esta área de nuestra vida, es para que seamos capacitados en evitar futuros conflictos. El quinto objetivo que tendremos por delante es reafirmar los roles establecidos por Dios. Reafirmar los roles establecidos por Dios. Y como último objetivo, que no con ello quiere decir que sea lo menos importante, honrar la unión matrimonial como imagen de la unión de Cristo con la iglesia y con ello glorificar a nuestro buen Dios.
Bien, entonces teniendo claro estos 6 objetivos, es lo que procuraremos con la asistencia del Espíritu Santo desarrollar a lo largo de esta conferencia. Teniendo ellos en mente, quisiera presentar en una forma muy sencilla la estructura que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta mañana. O sea, lo que vamos a hacer en esta primera charla y lo que haremos después en aquella que viene posterior a el refrigerio. Vamos a estar entonces desarrollando solo 3 puntos. Quisiera presentar entonces la estructura de esta conferencia. Vamos a hablar, número 1, de la realidad de los conflictos en el matrimonio. Vamos a hablar también de cómo enfrentar los conflictos que vendrán en el matrimonio. Y por último, vamos a dar unos consejos prácticos que estoy seguro que nos ayudarán a todos en nuestra vida matrimonial. Bien, entonces tendremos 3 puntos a desarrollar: la realidad de los conflictos, el cómo enfrentarlos y unos consejos prácticos en el desarrollo de este tema tan maravilloso. Como tenemos siempre de enemigo el tiempo, vamos a ir de una vez, si les parece bien, hasta el punto número 1, que sería la realidad de los conflictos en el matrimonio. Si estamos allí, entonces tenemos claros los objetivos y tenemos claros los puntos que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta charla, de esta mañana. El primero entonces es la realidad de los conflictos en el matrimonio. A las historias o los cuentos de los libros, o llamados también cuentos de hada, le debemos esa representación de la unión de la princesa con el príncipe, recuerdan todos ustedes, que no nos aporta sino una pésima idea de lo que es el matrimonio. Pues la mayoría de esos cuentos terminan con una lujosa boda en la que todos están felices y la voz del autor en off diciendo: y vivieron felices para siempre. Hemos sido expuestos a lo largo de ese comentario toda nuestra infancia, adolescencia y juventud, y hemos llegado al matrimonio creyendo en realidad que eso va a ser así. Todo aquel que ha vivido por lo menos un tiempo en el matrimonio ha entendido que ese para siempre en realidad dura poco. Por eso nos conviene empezar recordando lo que todos sabemos, que los matrimonios no son uniones en los cuales las cuales estarán libres de conflictos. Los matrimonios no son uniones libres de conflictos. Eso debemos tenerlo siempre presente. Hay muchos conflictos en nuestros matrimonios que han desencadenado dolor, sufrimiento, heridas que con el tiempo y que hasta ahora no se han sanado, amarguras, rencores. Los constantes conflictos han sido la causa de muchos divorcios. Y debo advertir que no estoy hablando solamente de matrimonios sin Dios. Lamentablemente debemos asegurar que también ellos están presentes en la vida de matrimonios cristianos. Y que muchos cristianos han terminado incluso separándose, divorciándose, precisamente por los distintos conflictos. Han acabado deshonrando el nombre de Dios, pues no han aguantado más las constantes luchas que ellos viven. Pero permítame advertir desde este inicio de la charla que el problema no son los conflictos, porque vamos a ver que los conflictos son naturales al estado matrimonial. Los conflictos son naturales al estado matrimonial, naturales a la unión. Los conflictos entonces no destruyen, sino el trato inadecuado que se le da a ellos. Y esto debe quedar muy claro, porque cada vez que nosotros veamos una ruptura matrimonial, estaría con ello señalando que hubo un mal manejo de los conflictos dentro del matrimonio. El conflicto no destruye, sino el trato inadecuado que le hemos dado a ellos. Si hay algunos culpables, entonces, ¿quiénes son? Nosotros, en definitiva. Entonces, contestemos la pregunta: ¿por qué existen los conflictos en medio
de los matrimonios? Hagámonos esa pregunta y la desarrollaremos por lo menos creo que en toda esta primera parte de la charla. Yo estoy seguro que usted sabe la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué hay conflictos dentro del matrimonio? Usted dirá, por el pecado. Por el pecado. Y en efecto es así. Cuando nosotros leemos la Escritura nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago asegura entonces que los conflictos vienen de nuestro interior. ¿Sabe qué? Llama mucho la atención que la palabra que usa el Nuevo Testamento para hablar de pleitos entre vosotros es la palabra griega make. Así como suena, make, que traduce pleito, pero también traduce conflicto. Por lo tanto, Santiago asegura que si hay conflictos en el matrimonio es porque hay conflictos dentro de nosotros. Hay conflictos en el matrimonio porque hay conflictos dentro de nosotros. Entonces, existen conflictos matrimoniales porque existe el matrimonio. Existen conflictos matrimoniales porque están uniéndose dos personas que dentro de ellos también hay conflictos. ¿Conflictos producto de qué? Producto del pecado. Nuevamente entonces el problema seguimos siendo nosotros. Seguimos siendo nosotros. Ahora el texto cuando habla de pasiones usa una palabra también muy importante y es la palabra griega patos, que traduce afecto o sentimiento. Entonces, Santiago hace un gran énfasis en el hecho de que cuando hablamos de los afectos que combaten dentro de nosotros o los sentimientos que combaten en nosotros, está resaltando el afecto propio o el amor propio. Así las cosas, entonces, lo que está diciendo Santiago, y leo nuevamente, es ¿de dónde vienen los pleitos, los conflictos? Sino desde los conflictos pasionales internos que combaten dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, Santiago está diciendo en forma clara que los pleitos y los conflictos no vienen de afuera, no son externos a nosotros. No es por el poco dinero que hay en la administración del hogar que tú tienes conflictos. O no es por lo desordenado que es tu esposo que tienes conflictos en el matrimonio. No es porque tu esposa sea una mala cocinera. O por lo desconsiderado que es él. O por lo exigente que es ella. Los conflictos vienen ¿de dónde? De adentro. Del afecto por nosotros mismos, que nos rehusamos a estar en esa situación. Una mujer entonces se rehúsa a soportar, en este caso, a un esposo que tiene problemas de temperamento. Pero los conflictos en realidad son internos. Nuestros afectos, como dice Santiago, entran entonces en una batalla. Y esto es cierto, todos los matrimonios lo saben que han vivido conflictos. Por un lado, amas a ese hombre, pero por el otro lado, tú no le vas a permitir que él te ignore. Y estos dos afectos o sentimientos, ¿qué hacen dentro de ti? Batallan, luchan para saber cuál saldrá al momento del conflicto. Y de hecho, casi siempre saldrá es lo negativo. Para ti esa mujer es la reina de tu corazón. Pero por el otro lado tú dices, yo no voy a permitir que se salga con la suya. Y es la reina. Y lo dices, y se lo escribes, y se lo cantas. Pero tú no vas a permitir que se salga con la suya. ¿Qué ocurre? Hay un conflicto interno. Y el conflicto tiene la facultad de sacar todo lo que está dentro de nosotros. Eso que batalla dentro de nuestra alma, nuestro orgullo, nuestro ego. Ahora entonces estamos hablando del exceso de amor propio que tenemos todos nosotros, que abunda en nuestro corazón. Esa es la causa de los conflictos en el matrimonio. Por ello decíamos que los conflictos no son los que destruyen, sino el trato
que le damos a esto. ¿Qué haces cuando tu esposo o tu esposa hace algo que a ti no te gusta? ¿Qué sale de adentro de ti? Cuando ella es grosera, ¿qué sale de ti? Cuando él te responde con indiferencia, ¿qué es lo que sale de ti? Podemos asegurar que muchas veces es pecado. Se libran batallas dentro de nosotros y exigimos que rueden cabezas en momentos de los conflictos. No importando el mañana, no importa lo que venga después, hoy, en este momento, tiene que haber un culpable que tiene que ser sentenciado y tiene que ser castigado ejemplarmente. Queremos siempre entonces en los conflictos que seamos nosotros los que demos la última estocada. ¿Sí ha visto con los niños cómo juegan, que se golpean y ellos tienen un afán por ser ellos los últimos en dar el golpe? Bueno, eso hacemos dentro del matrimonio. Que el último que grite sea yo, entonces gané. Que el último que ofenda sea yo, entonces habré obtenido la victoria. El pecado siempre demandará más pecado. El pecado siempre tendrá hambre de más. Por ello se compara siempre que con un pecado vendrá 7 pecados peores. Pedirá la presencia de 7 peores que él. Hace poco me enviaron una imagen de lo que ocurrió minutos después de que expulsaron a Adán y Eva del jardín del Edén. Como que alguien estaba por allí, tomó la foto, quisiera mostrarla. Eso fue lo que ocurrió unos minutos después. Acababan de ser expulsados del jardín del Edén. Y yo creo que es muy seguro que fuera así. Había entrado el pecado. Sí, podemos ya pasar. Entonces, mis hermanos, podemos asegurar en este primer punto que si hay conflicto en los matrimonios es porque el pecado está dentro de lo que componen el matrimonio. Esa es la razón principal por la que hay conflictos. Y lo vemos muy claramente. Aquel hombre que cuando vio a esa hermosa mujer entregada por el Señor, llamada Eva, dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Después del pecado, que dijo: esa que me diste, ella es la culpable de todo lo que estamos viviendo. En definitiva, el primero se unió a ella diciendo: esto es mío. Y después del pecado dijo: no, eso fue lo que tú me diste, eso no es mío, eso fuiste tú el que salió con esa ocurrencia. Entonces el pecado en realidad y el pecado llena de incapacidad tanto el hombre y la mujer para resolver adecuadamente los conflictos. Cada vez que nosotros veamos inconvenientes en el hogar, conflictos matrimoniales que sean mal dirigidos, mal llevados, podemos asegurar el pecado está motivando todo eso. Con la presencia del pecado entonces en mente, veamos algunas otras razones que dan lugar a la existencia de los conflictos en el matrimonio. Entonces la primera que hemos dicho es la presencia del pecado. Ese es lo primero. ¿Por qué hay conflicto? Por el pecado que está dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo primero. Pasemos a lo segundo, y es que Dios nos creó distintos. Ahora tratamos primero lo del pecado dentro de nosotros, porque si no hubiese pecado dentro de nosotros, que este segundo punto no tendría razón de estar allí como razón de conflicto. Repasemos un momento lo que la Biblia nos muestra de cómo fue la creación del hombre. Yo leeré para ustedes Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allá el hombre que había formado.
Ahora saltemos al versículo 15 de Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta es la creación del hombre. Ahora veamos la creación de Eva, la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. Es evidente que Dios hizo al hombre y a la mujer en una forma distinta, ¿no? Por estos pasajes podemos asegurar que son distintos, pues solo así pueden ser uno. Si no son distintos, no pueden ser uno. Porque si son iguales, ¿serían cuántos? Serían dos iguales. Pero por ser distintos, pueden unirse en una forma que formen una sola pieza. Cuando nosotros tenemos dos piezas distintas, en este caso de un rompecabezas, solo distintas podrían encajar. Pero si se trata de la misma, es imposible que encaje. Dios es tan sabio que si trata de formar entonces una unidad perfecta, debe crear dos seres ¿qué? Distintos, totalmente distintos. Para formar una pieza musical se necesitan instrumentos que son totalmente distintos el uno al otro. Piensa por un momento en una guitarra y un tambor. Dos instrumentos tan distintos, pero que al juntarse pueden llegar a formar una pieza musical. El resultado es una pieza musical. Pero los dos instrumentos son en esencia distintos. Y esto hace, el hecho de que sean distintos, que formen una hermosa melodía. Dios nos ha hecho distintos, y lo que ha ocurrido es que por la presencia del pecado, lo distinto es llamado malo. Lo distinto no se ve como algo bueno. Para el mundo, lo distinto trae conflicto. Por ello, en el jardín del Edén era el paraíso siendo distintos. Pero cuando entró el pecado, desde ese momento lo distinto produjo todo tipo de sufrimientos. Después de la caída, entonces, lo distinto cambia de nombre. Ahora se le llama incompatible. Hay una gran diferencia entre algo distinto y algo incompatible. Dios hizo al hombre y a la mujer distinto, pero totalmente compatible. Pero hoy encuentra usted en las consejerías que un hombre dice: no, pastor, yo no quiero vivir más con ella porque somos incompatibles. Y yo le digo: sí, en esencia son incompatibles. Perdón, distintos. No incompatibles. Pero las personas llegan a la conclusión de que son incompatibles, cuando en realidad no se está hablando de ser incompatible por ser hombre y por mujer, sino que distinto, por ser distinto. Distinto entonces no es malo, es totalmente bueno. Debemos asegurar entonces a todas las parejas que son simplemente diferentes, no incompatibles. Y esto, al ser diferente, no es malo. Después de haber hecho al hombre y a la mujer tan diferente, dice la Biblia que Dios dijo que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno y en gran manera. Por lo tanto, lo diferente no era malo, era bueno y en gran manera. El afán de la igualdad de género que pretende el día de hoy anular eso distinto, es ir en contra de lo bueno para crear lo malo. No podemos anular las diferencias entre el hombre y la mujer. Decir que somos iguales es no aceptar el diseño tan glorioso, tan maravilloso que llevó a cabo nuestro buen creador. Somos distintos. Y es bueno que lo recordemos siempre, porque va a ser la respuesta, mi hermano, a la raíz de todos los conflictos que usted viva en el matrimonio. Pero ¿por qué ella piensa tan distinto a mí? Porque es distinta. Pero ¿por qué él no hace las cosas como yo las hago? Porque él es distinto a ti.
Piense por un momento, el hombre fue creado para un rol específico. Ya vimos la creación. Y Dios es tan bueno que dota al hombre de la capacidad tanto física como intelectual para cumplir su rol. Dios no es un tirano de que le va a exigir al hombre a cumplir algo si primero él no lo dota de lo necesario para hacerlo. ¿Cuáles fueron las órdenes que Dios dio al hombre? Labrar, guardar, cuidar. Esas fueron las órdenes que claramente Dios le dio. Por lo tanto, ¿de qué lo dotó? De las capacidades físicas e intelectuales para cumplir esa función. Él tenía entonces que guardar no solamente la creación, sino también a su mujer. Tenía entonces que proteger no solamente a la creación, sino también a su mujer. Tenía que proveer lo necesario no solo para la creación, para que siga existiendo, sino también a su mujer. Por lo tanto, Dios dota al hombre de las capacidades para cumplir eso. Él debe ser fuerte, Dios lo hace fuerte. Él debe ser impulsivo, Dios lo hace impulsivo. Él debe ser aguerrido y Dios lo hace aguerrido. Él debe ser racional, práctico. No va a estar pensando, imagínense por un momento, si el ponerle nombre a los animales se le hubiese dado a Eva. Todavía estaría Eva poniéndole nombre a los animales. Tú te llamarás, no, tienes cara de conejo, no tienes cara, no. Pero es que se ve bonito, mejor póngale oso. Y así estaría todavía Eva colocándole nombre. ¿Cómo le da a Adán esa labor? Por lo práctico que Dios ha creado al hombre para hacer funciones como esa. Entonces hay una diferencia que está en la misma esencia del ser de Adán, porque Dios lo creó así para una labor en especial. Podríamos detallar muchísimas diferencias a nivel anatómico entre los hombres y las mujeres. La constitución física está diseñada en una forma totalmente distinta para cumplir precisamente su rol. Podríamos decir que la única forma en que esto no sea así es que en el hombre haya anomalías genéticas, pero él está dotado para cumplir su labor. Por eso, ante la perversión de la homosexualidad o del lesbianismo, lo que vemos es que estos perversos acuden entonces ¿a qué? A la química para alterar su naturaleza, que grita claramente lo que ellos son, pero están negando algo que el mismo cuerpo está gritando, y es que Dios lo creó de una manera física especial para cumplir una labor. Ahora, ¿para qué fue creada la mujer? Para ayudar. ¿Para hacer qué más? Procreadora de vida. Por ello fue dotada de todos los aspectos, tanto físicos como mentales, para tal fin. Por ello, ellas son más débiles anatómicamente hablando, pero son más fértiles emocionalmente. Porque la labor que tendrían por delante no solamente era dar a luz y tirar a un niño, sino dar a luz imprimiendo en ellos todo un derroche de afectos. Si se nos hubiese dado a nosotros los varones, la humanidad sería muy corta, muy poca, muchos hubiesen muerto en el camino. Pero fue a ellas, ¿por qué? Porque están dotadas tanto física como mental, emocionalmente, para cumplir esa labor. Y no solamente lo decimos nosotros los cristianos. La paleoantropología, que es la ciencia que estudia los restos óseos, señala esta verdad. Y de cómo aún los huesos determinan la diferencia entre hombres y mujeres. Huesos de seres humanos encontrados después de cientos de años de haber muerto también hablan y dicen que son hombres o mujeres. Por citar solo algunos ejemplos, la cadera del hombre es más alta, pero más estrecha. ¿Por qué? Porque ella debe darle mayor soporte, fortaleza a la columna. ¿Y fue creado para qué? Para soportar mayor peso, debía trabajar. La cadera de la mujer es más baja, pero es más ancha. Y en lo que se conoce como el canal del parto, usted toma dos caderas, una de un hombre así
y la voltea, puede ver que el orificio que hay en medio, en la cadera del hombre, es sumamente estrecho, pero el de la mujer es sumamente ancho. ¿Para qué? Para dar paso al feto. Dios ha creado entonces a la mujer con la condición física y espiritual para su labor, para realizar su función. Ha sido diseñada de esta manera la mujer para dar a luz. Ahora, cognitivamente, el hombre y la mujer también tienen marcadas diferencias y Dios lo diseñó así, que es lo que nosotros estamos puntualizando. La revista Neurociencia, se llama Redes 67, pueden buscarlo en internet, describe que el cerebro de un hombre y una mujer, en una forma muy temprana, aún estando todavía en el vientre de la madre, empiezan a diferenciarse el uno del otro. Desde los primeros meses de vida, el hombre, aquel que es hombre, empezará a producir, a enriquecerse de testosterona, la llamada hormona masculina. Y esa descarga desde los primeros días, desde las primeras semanas, en el hombre hará que él piense distinto. Esa descarga hormonal hará que él piense distinto. Recordemos que el cerebro humano está dividido en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo dice que los científicos y los expertos hablan de esto, dice que controla la lógica, el razonamiento, el cálculo. El hemisferio derecho trata de los sentimientos, afectos o emociones. También cuando se hacen autopsias realizadas entre hombres y a mujeres también, encuentran entonces que la masa, la fibra que conecta los dos hemisferios del norte, del derecho y izquierdo, en las mujeres es más grande, es más fuerte. ¿Por qué? Porque ellas usan los dos hemisferios. En el hombre es más delgada, porque solo usa uno. Sí, mis hermanas y mujeres que están aquí, ustedes siempre saben que nosotros tenemos medio cerebro. Pero la ciencia lo dice así. Ahora, el hecho de que ellas usen los dos, las hace incapaz de razonar sin mezclar las emociones. Las hace incapaz de ver la laboriosidad sin empatía. En todo momento, en cada uno de los aspectos de su vida, están teñidos, bañados de ese derroche emocional. Ellas no pueden separar lo uno de lo otro. En nuestro caso no tenemos ningún problema para eso. De manera que nosotros vemos a los hombres y las mujeres siendo distintos. Pero nuevamente, distinto no es malo, es bueno. El pecado dice incompatible, pero Dios dice que es bueno y que trae y que aporta riquezas al matrimonio. El hombre siempre piensa en línea recta. La mujer en infinidades de posibilidades. Y todas esas posibilidades revestidas de estados emocionales. Cada una de ellas acompañada de un estado emocional. Nosotros simplemente pensamos en línea recta. Cuando usted llega a su casa, mi hermano que está en este lugar, y su esposa se acerca muy amable, muy tierna, muy linda a ella, decirle, amor, ¿cómo te fue? ¿Tú qué contestas? Bien. ¿Por qué? No es porque él no quiera hablar, es porque el hombre dentro de su interior quiere ser resolutivo, es decir, llega al final de las cosas siempre y tiene un afán de llegar siempre al final de las cosas. Bien, amor, me fue muy bien. Ellas se enojan porque quieren saber los detalles. ¿Qué sucedió desde el momento en que pusiste un pie fuera de la casa? Desde ese instante tienes que empezar a contar. Y cuando nosotros los varones nos vemos convidados a hacer eso, nos volvemos un 8. De verdad, yo no sé qué hice. No recuerdo, solo sé que llegué y llegué bien. Para mí me fue bien en todas las cosas. Lo que hice porque llegué. Pero como usted haga la pregunta, como usted haga la pregunta, amor, ¿cómo te fue? Mi consejo es, siéntese. Siéntese porque usted va a escuchar muchas cosas, más de las que usted quería saber.
mucho más de lo que usted quería saber. Ellas tienen la necesidad de contar, de hablar. Nosotros siempre que queremos llegar al final, ellas no. Y mi hermano, recuerde, Dios la ha hecho así. Ahora, el pecado ha afectado nuestras capacidades. El pecado lo ha afectado, pero en esencia esto no es malo. Podemos poner un ejemplo que es muy, muy mío, y no puedo citar otro ejemplo sino mi vida. Mi esposa me puede llamar: amor, Sebastián, que es nuestro hijo, uno de nuestros hijos, está muy enfermo. ¿Pero qué pasó? Ya está bien. Mi pregunta: ¿hacia dónde va? Hacia el final. ¿Qué pasó? Ya está bien. Eso es lo que a mí me interesa saber. No, él estaba muy enfermo en la casa. Lo vi muy grave. Peor que la vez pasada. Pero lo llevaste al médico. Y tenía como ganas de vomitar. Pero fue al médico, está en la casa. ¿Cómo está? Sí, mi amor. Pero en realidad yo lo vi muy mal y pensé que debía llevarlo a la clínica. ¿No lo llevaste entonces a la clínica? No, primero le tomé la presión, yo le hice lo que tenía que hacer en mi casa. La temperatura se le estaba subiendo cada vez más. No sabía, consulté a mi mamá, consulté a mi tío. Empezaron cada vez a hacer más larga la conversación. ¿Pero lo llevaste al médico, sí o no? Yo le dije, pero él no quería. Fue, sí, prácticamente obligado. ¿Y qué dijo el médico? Debemos salirnos de CPS. Es terrible. Nos tuvo que darnos una hora afuera, no nos atendieron. Adivina quién me encontré en urgencia. ¿Cómo está el niño? ¿Está en la casa o no está en la casa? La revista virtual Salud Nación dice que los hombres hablamos en promedio diario de 8,000 a 10,000 palabras por día. Las mujeres entre 27,000 y 30,000. 27,000 y 30,000. Pero nuevamente, mi hermano, recuerda, Dios la hizo así. Primera de Pedro 3:7. Leamos ese texto. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios ha diseñado a la mujer frágil. La Escritura lo dice. Y esta fragilidad, quisiera hablarle a los varones, no solo es física, es emocional también. Y como cristianos, al momento en que entendamos que somos esencialmente distintos por creación, que Dios ha dotado a la mujer de estas capacidades, que esto no es malo sino bueno, que ellas son en esencia más frágiles, tanto física como emocionalmente, estaremos libres de muchos problemas. Muchas veces las mujeres creen, por lo menos aquellas que abanderan ese derecho a la igualdad, que al decir débiles o más débiles, nos referimos a menos valiosa. Y no sé cómo pueden llegar a esa conclusión de que hablar de más débil significa menos valiosa. Porque piense por un momento, si yo tengo aquí un pocillo de porcelana italiana y pongo al lado un pocillo de hierro, ¿cuál es más fuerte? El pocillo de hierro. Ahora, ¿cuál es más frágil? De porcelana italiana. Ahora, ¿cuál cuesta más? ¿Es menos valioso lo que es débil? De ninguna manera. Lo frágil no quiere decir menos valioso. Aún la forma en que nosotros amamos, el hombre y la mujer, es distinto. Dios nos ha diseñado para ver el amor de una forma distinta. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este texto, que ha sido tomado para acuchillar muchas veces a muchas mujeres,
en realidad nos habla mucho acerca de cómo contemplan, cómo ven el hombre el amor y cómo ve la mujer el amor. El apóstol Pablo, después de describir adecuadamente el rol del hombre en la majestuosa unión con Cristo y a la mujer en la majestuosa unión de Cristo con la iglesia, después de hablarles de ese vínculo perfecto que es esta unión de Cristo y la iglesia, como suele hacerlo Pablo, llega a conclusiones muy prácticas, como si pudiera resumir todo lo que dijo en una sola expresión. Esta es la que resume todo lo que él ha dicho en cuanto a lo que nosotros debemos ver como nuestros deberes. Por lo demás, cada uno de vosotros, por lo demás, como concluyamos, después de haber dicho tanto y haber explicado tanto acerca del rol del hombre y la mujer, ahora lleguemos a conclusiones prácticas para nosotros. Por lo demás, cada uno de vosotros, hablándole a los hombres, ame también a su mujer. Pablo describe entonces que la principal forma, en este caso, que la mujer reconoce el amor, la necesidad que ella más tiene, es el sentirse amada. Que la mujer necesita sentirse amada. Ama a tu mujer, dice Pablo. Por ello, a la mujer en cuanto a su esposo, ella necesita sentirse amada. Ellas desean que todo en nosotros, mis hermanos que estamos aquí presentes, varones aquí presentes, que todo en nosotros les grite constantemente que la amamos y que no podemos vivir sin ella. Eso es una necesidad para ellas. Dios las creó así. Por eso es que esperan detalles, expresiones. Para nosotros los detalles no hablan. Nosotros, recuerden, nosotros vamos a lo macro. Ellas van al detalle. Y esos detalles deben gritar todo el tiempo que las amamos. Y no podemos excusarnos por nuestra condición. En ese caso no podemos excusarnos. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una instrucción directa. Hay una orden directa. No podemos decir, bueno, Dios me ha hecho así. No, la Biblia te dice a ti, ama. Ama a tu mujer. No tendría lugar este imperativo si nos excusamos. Y debemos amar a nuestras esposas. Y esto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nosotros en forma esencial, en el sentido en que claramente en nosotros hay amor para con ellas. Porque, ¿por qué va a decirle en este caso Pablo, marido ama a tu mujer? Están casados, se supone que la amas. Entonces, ¿hacia dónde va? Va al hecho de que debe la mujer sentirse amada. Haz todo lo necesario para que ella viva con la certeza de que le amas. Y esto significa esforzarnos por expresar nuestro amor en una forma que muchas veces nosotros no sabemos, no entendemos o no queremos. Pero está el imperativo, ámala. Mire, cuando nosotros leemos Cantar de los Cantares, el cantar más hermoso de todos los cantares, dice en el capítulo 2, versículo 4, es la mujer la que está hablando, en esta maravillosa relación que tipifica, que representa Cantar de los Cantares entre el hombre y la mujer, entre Cristo y la iglesia. Dice, me llevó a la casa del banquete, está hablando la mujer, y su bandera sobre mí fue su amor. La mujer hablando dice que su amado la llevó a comer al banquete. Y que ella reconocía, con esto, ella reconocía que él estaba gritando con este gesto que la amaba. Que esto era algo que ella estaba interpretando como amor. Tanto como si él fuera con una bandera diciendo, te amo. ¿Y qué estaba haciendo? Él no lo estaba gritando en ese restaurante donde yo estaba. Simplemente con el gesto de llevarla a la casa del banquete a comer, para ella era que él estaba sacando banderas diciendo que la amaba. Muchas veces como hombre damos por sentado el amor, pero ellas necesitan verlo como banderas, aún a la distancia. Necesitan verlo como bandera. Ahora, ¿qué hizo él? Él la llevó al banquete a comer. Algo fácil, ¿no? Pero luego leemos lo siguiente, versículo 5.
Sustentadme con pasas, dice ella. Confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Él la llevó a comer y ella estaba ya derretida de amor. Pero él le puso la cereza al pastel. Mire lo que dice, Cantando Cantares 2:6. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo debo confesar algo. Intenté hacer esto con mi esposa anoche, porque le dije, bueno, que mañana voy a hablar de esto y necesito saber cómo es que él la abrazó. Todavía no sé cómo la abraza. Por favor, hágalo usted con su esposa en su casa. Trate de hacer esto. ¿Cómo él estaba haciendo? Su izquierda está debajo de mi cabeza. Yo intenté colocar la izquierda en todo momento. Y su derecha me abrace. No sé si era por detrás, por delante, por el lado. Usted que es más diestro de pronto puede interpretar este gesto. Pero el caso es que ella públicamente estaba haciendo ¿qué? Abrazada por su amado. Y esto la derretía. La derretía. Mis hermanos, yo creo que nosotros debemos pedir perdón, ¿no? Porque muchas veces creemos que ella debe saber que yo la amo. Públicamente esto no está bien. Esto era para los novios, esto era para los primeros días de matrimonio. Pero ella dice, como bandera, él se acercó, él la abrazó delante de todos. Y eso la enfermó de amor. ¿Cuántos conflictos no hemos vivido nosotros en el hogar por no entender esta verdad? Mujeres que interpretan la falta de detalle con desamor. Hombres que interpretan la demanda de esos detalles con manipulación. Pero todo esto es pecado. Hemos olvidado que la guitarra, para que suene bien, tiene que tocarse suavemente. Y que el tambor, para que suene bien, el golpe tiene que ser con firmeza. Pero los dos, muy distintos, juntos, suenan bien. Efesios 5:33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿ellas qué necesitan? ¿Cómo ven el amor? Lo ven con las expresiones. Tienen que ver todo el tiempo las banderas que nosotros sacamos señalando que amamos. ¿Cómo entiende el hombre el amor? El texto dice que con respeto. Mis hermanas, el texto les muestra que lo que necesita tu esposo, que la forma en que él interpreta que lo amas es respetándolo. La palabra que se emplea allí en griego es la palabra phobeo, que traduce literalmente temor reverencial. Temor reverencial. Este temor no debe confundirse con miedo o pánico. Esto no es lo que nosotros los hombres, bueno, debido al pecado muchos sí desean que sus esposas le tengan miedo, pero esto es una deformación de lo que claramente la Escritura enseña. Por respeto se debe entender la búsqueda de lo que le agrada. La búsqueda de lo que le agrada. Recuerde que nosotros tememos al Señor. ¿Y cómo expresamos que le tememos al Señor? Porque queremos agradarle en todo lo que Él nos demanda. En una forma reverencial, esto quiere decir que somos cuidadosos en hacerlo. Por eso, mis hermanas, ustedes deben demostrar a sus esposos, así como ellos se esmeran todo el tiempo en sacar las banderas, que gritan que les amamos, entonces ustedes deben cuidarse de ser muy cuidadosas en el trato para con ellos, en el que ustedes deben de manifestarle que entienden cómo ellos quieren ser amados, que es con respeto. Absolutamente todo en la Escritura sugiere la demanda del respeto por parte de la mujer para con el marido. Esto es evidenciado aún desde la creación, que ya la mencionamos. Pero piense por un momento, el hombre fue creado para la tierra. Si usted recordó lo que leímos, decíamos que la tierra fue hecha, pero no había quien la labrara. Y Dios creó
Por lo tanto, Dios hizo a la tierra con una necesidad, la necesidad de que alguien lo cuidara. ¿A quién hizo Dios para suplir esa necesidad? Al hombre. Ahora hace lo mismo pero con el hombre. Crea al hombre con una necesidad, la necesidad de que alguien lo ayude. ¿Y cómo suple la necesidad? Creando a la mujer. Ahora piense por un momento, ¿de dónde tomó Dios para sacar aquello que supliría la necesidad de la tierra misma? Por eso toma del polvo y forma al hombre, que es el que soluciona el problema de la tierra o la necesidad de la tierra. ¿De dónde saca la solución para el hombre? Del mismo hombre. Toma de él, así como hizo con la tierra, ahora toma del hombre y forma, no la trae de Marte, yo no sé cómo se llama el libro no la trae de Júpiter ni de dónde, no sé de dónde. De él mismo saca, forma a la mujer y la trae a él. Para que ella entienda que debe vivir así como el hombre debe cumplir su rol de proteger a la tierra, de vivir para la tierra, la mujer debe cumplir su rol de vivir para su marido. Entonces, desde la misma creación vemos claramente que la mujer debe respetar a su marido. Fue diseñada para ella estar velando por sus necesidades, estar supliendo sus necesidades emocionales y físicas. Ella debe vivir en pos del desarrollo de su rol. Esto es evidenciado en la creación. Y lo dice Pablo en 1 Timoteo 2, 11 en adelante. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue primero y después Eva. Note que Pablo no está buscando minimizar a la mujer. Pablo está buscando enseñar lo que la Biblia claramente muestra. Para aquellas que piensan que esto es solo aplicable para el tiempo de Adán y Eva, en el momento en que el paraíso era el matrimonio perfecto, solamente era para eso. Ella debía someterse a un Adán que era perfecto, y dicen muchas mujeres, yo con gusto también me someto a un Adán, pero mi esposo no se parece a Adán. Pero recuerde las palabras después de la caída. Después de la caída, en Génesis 3:16, Dios dijo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjese en los detalles que el castigo que Dios trae para Adán y Eva está dentro de los límites de sus roles, de la forma para lo que Él lo creó. Dios creó específicamente al hombre para ser laborioso. Ahora, como desobedeció, su laboriosidad se va a ver interrumpida. ¿Por qué? Interrumpida porque físicamente sudará. Físicamente morirá. Quiere decir que su fuerza se empezará a deteriorar para cumplir aquello que Dios, para lo cual Dios lo creó. Hay cansancio ahora dentro de él, y la muerte limitará sus fuerzas, pero también exteriormente aquello que hacía, porque contaba con la naturaleza en su favor. La misma naturaleza, producto de su pecado, produciría cardos y espino. Entonces, todo aquello para lo que fue creado anatómica e intelectualmente el hombre, producto del pecado, experimentó entonces un deterioro, tanto física como emocionalmente. La mujer fue creada físicamente para ser conductora de vida. Ahora entonces, producto del pecado, eso que era producir vida, vendría pero con mucho dolor. Y no solamente físico, habla de dolor emocional. Su cuerpo asumirá con dolor para aquello que fue creado. Pero también fue creada para Adán, para ser ayuda idónea de él. Así que entonces sus afectos para hacer esa labor sufrirían los estragos del pecado. Así como Adán estaría cansado para hacer lo que claramente debía hacer como su rol producto del pecado, la mujer se resistirá emocionalmente a hacer lo que Dios dijo que debía hacer. En este caso, someterse a su marido. Sus afectos experimentarán una convulsión
dice, Él se enseñoreará de ti. Y esto no quiere decir que Dios impuso esto como castigo, porque esta fue la forma en que Dios creó. Esto no hacía parte del castigo. Esto era ya así desde antes de la caída. Recuerde, el hecho de que el hombre fuese cabeza del hogar no vino a ser después de la caída. Él desde el comienzo era cabeza del hogar. Por lo tanto, el que él tomara el señorío del hogar era algo que estaba bien, no era algo malo. El dar a luz, así como el dar a luz, debía hacerse, pero su cuerpo se resistiría con mucho dolor. Ahora el someterse a su esposo, que era algo que Dios había establecido, producto del pecado, sus afectos se resistirían. Por eso traduce, tu deseo será para tu marido. Y en esta parte no quiero que lo veamos en un aspecto romántico, como diciendo, tú vas a querer estar con él y él te va a rechazar. No es lo que dice el texto. En el término hebreo, la palabra allí deseo es teshuka, que traduce tomar hacia adentro, tomar hacia adentro, tomar hacia adentro. Por tanto, en el original lo que dice es, tú vas a querer a tu marido, tú vas a querer que tu marido sea tuyo, pero tú serás para él. Entonces el juego de palabras, ¿cómo es dentro del castigo? Tú vas a querer tu deseo, aquello que era natural, que desde el comienzo fuiste creada para Él, para servirle a Él. No, tú vas a querer que Él sea para ti. Tú vas a querer que Él sea tuyo, que Él te sirva a ti, pero tú le servirás a Él. Por lo tanto, habría entonces una convulsión dentro de la mujer de lo establecido por Dios y sus afectos en contra de eso que ha establecido por Dios. Desde el inicio es así. De manera que el pecado complica lo que fue establecido por Dios desde el inicio. Amor y respeto debían darse mutuamente y en una forma natural. Pero ahora los deseos batallan, recuerden, en el alma del hombre, y la mujer hace que haya oposición a lo que debía ser natural. El hombre hace o imprime lo que debe ser natural, o lo hace con tiranía. Mis amadas, entonces los hombres necesitan ser respetados por ustedes. Y más allá de que ellos lo necesiten, es que Dios lo ha establecido así. El respeto para tu marido como un rasgo esencial de la razón para la cual fueron creadas. Fueron creadas para eso. Una mujer irrespetuosa a su marido no solo le está faltando a la cabeza del hogar, sino que está en rebelión en contra del diseño divino, de lo que Dios ha establecido como tal. Muchas mujeres que abanderan la igualdad de género, algunas dicen, siendo cristianas, yo no puedo ser feminista, y han actuado por conducta, no por expresión, sino por conducta, se han acercado a ese tipo de movimientos. Ahora, y de paso quiero aquí precisar que considero que es un término muy mal empleado al hablar de feminismo, porque de hecho todas las mujeres deberían ser feministas, y es velar porque todas las mujeres entiendan la feminidad bíblica. Así como el comunismo, los comunistas enseñan que el comunismo es la solución a todos los problemas de la sociedad, las mujeres que entienden cómo es la feminidad bíblica, ¿qué deberían hacer? Enseñar todo el tiempo a todas las otras mujeres cómo vivir su feminidad desde la perspectiva bíblica. Entonces aquellas que se llaman feminismo, que abrazan el feminismo y que lo que quieren ser es como un hombre, en realidad están abandonando el feminismo. Ellas no están enseñando cómo ser mujer, ellas quieren ser hombres. Las feministas entonces deberían enseñar lo que la feminidad significa, que es la solución a los males que enfrentan las mujeres. Pero note entonces que este deber no desaparece después de la caída.
y no desaparece ni aun cuando estamos hablando de la unión de una creyente con un incrédulo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces este deber no desaparece ni aun cuando la unión se da entre una creyente y un incrédulo. Una mujer que no se somete a su marido por no ser creyente es como el hombre que no quiere traer provisión a su hogar porque su mujer y sus hijos son incrédulos. Es igual. Él estaría negándose entonces a cumplir su rol porque su mujer no es creyente. Y esto es algo inaceptable, ¿verdad? Entonces es inaceptable que una mujer siendo creyente no se someta a su marido por el hecho simplemente de que él no es creyente. El rey Asuero promulgó un decreto por la actuación negativa de su mujer. Recordemos que él la manda a llamar y ella no se acerca, decide no ir. Y él presenta un decreto. En Esther capítulo 1, versículo 20 al 22, debería estar esto en la Constitución Política de Colombia. Dice: y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces, mis hermanos, ellas necesitan ser amadas y que vean ese amor como banderas que salen de nosotros. Y los hombres, mis hermanas, ¿qué necesitan? Ser respetados. El puritano Richard Steele dijo lo siguiente: una mujer puede ser en extremo bella, pero si no respeta a su marido, no existe en realidad tal belleza. Y una expresión de una mujer del pasado, y de paso también digo, esposa de un puritano, dijo lo siguiente. Era una afirmación de ella que quedó registrada en la historia. Ella dijo: haré todo lo posible para complacerlo, refiriéndose a su marido, aunque no temo su mano, sino su ceño fruncido. Preferiría desagradar al mundo entero antes que a mi marido. Debemos, mis hermanos, entonces entender para qué hemos sido diseñados y acercarnos a ello. Hasta ahora entonces hemos dicho que el pecado es la causa por la que tratamos inadecuadamente los conflictos. Estos existen puesto que somos pecadores, y precisamente por el pecado, el hecho de que somos distintos ha traído también conflicto, tanto física como emocionalmente somos distintos, pero por la presencia del pecado. Bien, ya se nos ha agotado el tiempo de la primera parte